Buenas tardes a todos. Tengo el honor de conducir el primer panel, que contará con dos ponencias muy relevantes. En la primera, Modelos de Universidad, a cargo de la doctora Fabiola León Velarde. Fabiola en realidad no requiere de presentación, pero cabe mencionar que actualmente es presidenta de CONCITEC y ha sido rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la American Sociological Society, del Consejo Directivo de la Academia Latinoamericana de Ciencias y ha sido vicepresidenta de la International Society for Mountain Medicine, bióloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctora en ciencias. Bienvenida, Fabiola, te esperamos para tu presentación. Para mí es muy grato poder estar en este evento que hemos organizado con mucho cariño desde el Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Educación Superior, porque nos parece muy importante que discutamos y debatamos permanentemente qué sistemas de educación superior queremos y necesitamos para nuestro país, sobre todo en un momento en el que ya la nueva ley universitaria tiene sus años, tiene más de un par de años, y se ha avanzado en muchos aspectos que tienen que ver con el aporte a la calidad de la educación superior. Tenemos nuevos organismos, la Superintendencia de Educación Superior. De estas cosas seguramente han hablado en la mañana, que lamentablemente no pude acompañar esta reunión. De manera que una de las cosas que yo vengo a traerles es que hemos discutido, conversado en el Consejo Nacional de Educación, es sobre la pertinencia de tener claro que en realidad en el Perú no tenemos 142 o 143 universidades que son todas iguales. Eso casi es imposible en todas partes del mundo, pero de alguna manera la ley universitaria nos pone más o menos con ciertos requerimientos muy similares y no hace ninguna distinción sobre ni los aspectos que pueden ser negativos de ser todos iguales, tampoco demasiado los aspectos que sí necesitamos como país. Entonces, de alguna manera, es reflexionar sobre esa ley que ha sido tan importante para el Perú después de, diría yo, muchos años de desorden en la educación superior, pero que tal vez debemos ver si el marco efectivamente nos define toda la realidad que tenemos en el país en este momento. Entonces, es eso, comentar sobre los modelos de universidad que existen de alguna manera, pero que deberían de existir también en otro orden de cosas. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que la universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como una realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Evidentemente eso define el concepto de universidad. Pero cuando queremos ir más allá, un gran estudioso de estos temas, Jamil Zalmi, ha hecho un estudio sobre las universidades de rango mundial, es decir, las universidades que son universales y que aportan a todo tipo de conocimiento y formación en el ámbito del desarrollo de la educación superior. ¿Y qué nos dice él? En este gráfico podemos ver, evidentemente, una universidad, como él le llama, de rango mundial o de World Class University, tiene ciertas características. Estudiantes, por supuesto, personal docente, investigadores, y es una universidad de corte internacional. Tiene recursos del presupuesto público, eso es importante, ingresos de fondos o ingresos de fondos de donaciones. En aquellos países donde hay mucha filantropía, hay universidades que también tienen muchos fondos de donaciones, y es muy importante que tengan un marco normativo que apoye sus políticas, autonomía absoluta, autonomía para sus labores académicas, autonomía administrativa, como lo tiene nuestra actual ley universitaria, un equipo de liderazgo, una visión estratégica de futuro y una cultura de la excelencia. Evidentemente lo que esto produce son resultados de investigación, unos graduados de excelencia, transferencia de tecnología, de todo el conocimiento
que se genera en las universidades se transfiere a la sociedad y a la empresa, a la sociedad en general y a la empresa, y que requiere evidentemente esta gobernabilidad favorable que acabamos de ver en qué se basa, en la concentración de talento, tanto docentes como estudiantes y investigadores, y por supuesto recursos. Entonces, lo que quería preguntarme yo en esta presentación, ¿todas las universidades que están bajo la ley tienen estas características? La respuesta es no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora, podemos decir, bueno, pero estas son universidades con estas características de rango mundial, que tienen más características que quisiera detallar: alta selectividad de estudiantes, es decir, realmente hay una selección importante, se atrae profesores investigadores calificados por supuesto, de todo el territorio, pero además investigadores a nivel internacional. Se evita mucho la endogamia, es decir, no son docentes que se han formado en la universidad y que ahora son docentes de la universidad. Se trata de evitar la endogamia incorporando profesores y estudiantes graduados de otras instituciones, de otros países. La internacionalización es algo muy importante. Por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un 19% de estudiantes extranjeros y Stanford tiene un 21%. O sea, este concepto es bien importante para una universidad de rango mundial. También, por supuesto, el tema del financiamiento. Hay contratos de investigación muy importantes, conocimiento que es transferido hacia el sector privado, pero evidentemente el financiamiento es muy importante. Estamos hablando de promedios de $54,000 por estudiante en Estados Unidos, o en la Unión Europea el promedio es de $13,500 aproximadamente. En el Perú estamos en aproximadamente $1,100, ¿no? O sea, es verdad que el financiamiento hace una importante diferencia. Como decía, viven de filantropía y otros recursos de fuentes privadas. Entonces, estas son las características que tiene una universidad de rango mundial. ¿Y por qué traigo a colación, y hemos reflexionado sobre este tema en el Consejo? Porque consideramos que en el Perú no tenemos suficientes universidades de rango mundial, es decir, suficientes universidades de investigación o suficientes universidades que cumplan con estas características o que pretendan cumplirlas, que por lo menos eso esté dentro de su visión, dentro de su misión. O sea, todavía tenemos, creo yo, que ponernos de acuerdo en una suerte de consenso nacional, donde digamos, bueno, el Perú sí requiere un mínimo de universidades de rango mundial. ¿Cuántas? No va a ser un número fijo, puede ser alrededor de un 10% de las universidades, en fin, tenemos que ver cómo, pero no es posible que no tengamos un mínimo de universidades de rango mundial. Entonces, las 143, 42, ¿pueden ser? No pueden ser. En ningún país del mundo tenemos lamentablemente esa realidad, pero es muy importante que las tengamos porque allí se genera la mayor parte del conocimiento, que es lo que al final va a darle valor agregado a los productos que generemos en nuestro país, y es, creo, ya una verdad de perogrullo, que aquel país que invierte en sus universidades de investigación, invierte en investigación y desarrollo, es aquel país que sale adelante dándole progreso a todos sus ciudadanos. Ejemplos muchísimos como Singapur, Taiwán, los países asiáticos que estaban en una situación de PIB per cápita como el Perú hace 50 años, hoy tienen un per cápita 4, 5, 6 veces mayor, porque han tomado una decisión a largo plazo de tener universidades que realmente generan conocimiento, que realmente están vinculadas al sector productivo y dan valor agregado a su productividad. Pero entonces, ¿pueden ser todas así? Lamentablemente no. Decíamos entonces que son universidades que transfieren tecnología y que la financiación es evidentemente importante para captar mejores profesores, investigadores y construir, por supuesto, esa infraestructura que requiere una universidad de rango mundial. La gobernanza, autonomía académica y administrativa, rendición de cuentas, mucha transparencia y, por supuesto, en sus docentes, liderazgo, calidad y mejora continua. Sin embargo, lo que decíamos, no todas las universidades pueden o deben ser de rango mundial.
Y en la región de América Latina, más o menos el 90% o más son universidades básicamente de enseñanza. Entonces, nuevamente aquí la pregunta, ¿qué mínimo es ese que deberíamos necesitar en el Perú y en la región para tener universidades que generen conocimiento y puedan trabajar de la mano con el sector privado para darle valor agregado a todos los recursos naturales y otros que tiene nuestro país? ¿Qué otros modelos de universidades existen? Desde el siglo XIX, el modelo francés ha estado más orientado a la docencia y el modelo alemán orientado a la investigación. Entonces hay algunos modelos más orientados hacia la investigación que otros, aún en Europa. Tenemos, por supuesto, universidades públicas y privadas, que llamamos aquí las societarias, que son las universidades societarias sin fines de lucro, y las asociativas, que llamamos en el Perú universidades asociativas con fines de lucro. Tenemos universidades que se llaman más tradicionales, o la universidad empresa, que está más vinculada al sector privado y trabaja de la mano con las necesidades del sector privado. Otras que llamamos las confesionales, universidades que han sido formadas por grupos confesionales católicos, o las universidades que se llaman ellas mismas laicas, porque no destacan ninguna confesión. También las universidades federativas, federales o estatales, universidades que se han creado en los estados, si estamos hablando de países que tienen un gobierno federal. Entonces, se pone énfasis en diferentes cosas, en la naturaleza histórica, fundacional, cómo se administran, pero no necesariamente dan cuenta de las particularidades de cada universidad. Es decir, si está vinculado su enseñanza a el trabajo eminentemente con el sector privado, si estamos hablando de un sector en particular, ¿cuál sector? Porque eso no es desdeñable, o si se dedica principalmente a formar en humanidades o ciencias sociales, o es más eminentemente científica. Eso no se ve claramente en la naturaleza histórica o fundacional. También hay clasificaciones duales, ¿no? La universidad privada o la universidad pública, la universidad asociativa, la societaria, y de alguna manera más lo vemos en algunos casos como una es buena y otra es mala, o viceversa, según el cristal con que se mire, pero tampoco la caracterizamos sobre realmente la misión que se ha dado a sí misma la universidad. No se consideran elementos adicionales para tener una aproximación útil a lo que habíamos mostrado en el cuadro anterior que debe contemplar una universidad. ¿Cuál es la tasa de matrícula? ¿Selecciona o no a sus estudiantes? Eso no es importante que los seleccione, o adentro, que los forme y los seleccione dentro de la universidad. El porcentaje de programas de posgrado, eso también es importante y no estaba en el diagrama, pero también es conocido que las 15 primeras universidades en el mundo tienen una característica donde el posgrado representa del 30 al 40%. Es decir, una universidad de rango mundial no puede no tener grupos de investigación, no puede no tener escuelas de posgrado, porque es allí donde la investigación se empieza a desarrollar. O sea, es bien importante los programas de posgrado, y si los programas de posgrado son realmente vinculados a la investigación, se hacen a través de grupos de investigación y no son finalmente doctorados de tipo enseñanza. Por supuesto, sí se realiza investigación, entre algunas otras características. Chile ha trabajado bastante estos temas y tenemos literatura comparada, por ejemplo, de Reyes y Rosso. Estos autores distinguen y proponen en realidad universidades docentes, o sea, universidades docentes con proyección de investigación, es decir, le llaman algunas universidades de mediana complejidad, es decir, son principalmente de enseñanza, pero hay algunas áreas donde tienen alguna fortaleza. Por ejemplo, podrían tener fortaleza en ciencias sociales, nada más. Pero en eso han decidido que quieren generar conocimiento relevante para el país o para la sociedad. Universidades, por supuesto, de investigación con doctorado, pero en áreas selectivas, y universidades ya con investigación y en diferentes áreas, o todas las áreas que están en su misión. Los factores que miden: número de estudiantes y, por supuesto, selectividad,
los académicos, los procesos formativos, la investigación, las escuelas de posgrado y la gestión institucional. Otro autor, Muñoz y Blanco, distingue más bien entre universidades masivas, es decir, con muchísimos estudiantes, estamos hablando más de 20.000 estudiantes, universidades de acreditación, es decir, que tienen un claro plan de aseguramiento de la calidad, universidades elitistas, universidades no elitistas, no en el sentido peyorativo, sino que deciden apostar por un área del conocimiento y en eso deciden ser los mejores. Utilizan como factores de medida los programas de pregrado, posgrado, la acreditación, por supuesto, que puede ser institucional y por área, la matrícula del primer año, los titulados en el pregrado, los fondos y proyectos de investigación que consiguen, las publicaciones, la selectividad, nuevamente acaba siendo un factor muy importante desde afuera o desde adentro, y el colegio de procedencia, bueno, como digo, ese es un modelo en caso de Chile. Aquí algunas conclusiones que he podido sacar a partir de estos modelos que existen en los diferentes países. Considero que en el Perú debemos analizar que es un buen momento, hoy día tenemos una buena ley con algunas particularidades que deberíamos discutir, tenemos una superintendencia de educación superior, una dirección de educación superior en el Ministerio de Educación, de manera que estamos en un buen momento para analizar a partir de la información con la que ya contamos y la información internacional que define muy claramente lo que es una universidad de rango mundial y que algunas quisiéramos tener en el Perú, qué universidad queremos, qué universidad tenemos realmente y qué universidades necesitamos. Para eso ya tenemos, como decía, mecanismos de información en la SUNEDU, en el MINEDU, y podemos tener evidencia de a qué grupo atienden las universidades, cuáles son los objetivos ya de las universidades. Hoy en día muchas en su misión, en su visión, plantean los objetivos, y a partir de este conocimiento desarrollar nuevos instrumentos para el adecuado fomento y supervisión de las universidades que cumplan su misión y su visión. Ustedes me dirán, bueno, pero es que eso es la acreditación, justamente, ¿no? La SUNEDU lo que hace es ponernos los estándares básicos de calidad, logramos el licenciamiento, y es la acreditación la que nos debe ir indicando cómo se van cumpliendo aquellos estándares con los cuales se compromete la institución. Eso es verdad, pero ¿qué ocurre si el 80% de las universidades en el Perú decide, bueno, yo me voy a comprometer en que voy a formar profesionales de excelencia solamente para mejorar la pesca, digamos, yéndonos a un extremo? Eso no es posible. Entonces, tenemos que tener universidades universales, universidades de investigación, y aquellas universidades también que se comprometan, es verdad, con su misión y su visión, pero que nos dé esa variedad y esa necesidad de formación que tiene nuestro país y que tienen los mismos estudiantes que tienen todo el derecho de decidir, yo quiero formarme para el Perú, para esta región, o yo quiero formarme para el mundo. También es un derecho de los estudiantes. Es importante, por supuesto, el compromiso de las entidades públicas correspondientes y de las universidades de proveer toda la información actualizada y veraz para que podamos decidir si es que esta es una universidad de investigación, de enseñanza, de mediana complejidad, es una universidad que es regional y que quiere dedicarse a los temas que más importan en su región, o es una universidad más técnica, o es una universidad más social o más científica. Yo creo que esa información es bien relevante, porque el estudiante es el que tiene tiene que ser muy libre para decidir qué tipo de universidad quiere ir y a dónde quiere formarse. Y es mejor que esa información sea muy clara. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Podría ser a través del aseguramiento de la calidad de la acreditación, sin duda. ¿En qué medida? En que la acreditación pueda acreditarnos una universidad que tiene un enfoque internacional, que tiene un peso mayor en la investigación o en el posgrado, que tiene una mayor interés por la vinculación con el entorno social, por hacer extensión cultural, pero que se diga, o sea, cuando una universidad se acredita hoy en día, eso no se dice.
se acreditó la universidad institucionalmente, se acreditó el programa, y diera la impresión que aquella universidad, que cuando unos estudiantes dan algún examen nacional en cualquier evaluación que se haga, y hay unos estudiantes que obtienen notas bastante deficitarias o los que obtienen las mejores notas, esa universidad imparte exactamente la misma calidad de educación. Eso no es verdad, y el estudiante creo yo que tiene derecho a saberlo de alguna manera. Hoy en día tenemos un título a nombre de la nación con el mismo grado para todas. No hay ninguna posibilidad que el estudiante sepa de qué se trata primero el grado que recibe y luego la universidad que está impartiendo ese grado. Y ahora sí terminé. Las clasificaciones tradicionales no tienen por qué ser descartadas, por supuesto, sino más bien, pienso yo, tenemos que complementarlas. Algunos me acompañan en el Consejo, no todos, pero es esa la riqueza del Consejo Nacional de Educación, una gran riqueza de opiniones. Son útiles para comprender los contextos históricos en los que surgen, pero las clasificaciones actuales apelan más al uso de la estadística, ¿no? Es decir, cuántas publicaciones tiene, cuántos profesores, etcétera, no necesariamente la calidad de cada uno de estos instrumentos. Incorporar las clasificaciones como criterio orientador es muy importante, pero no debería ser el único. Pero sin embargo tenemos que ser muy cuidadosos, y esto es bien importante, en no tomar en cuenta tal vez impactos de medidas como el financiamiento, y sobre todo evitar que si hacemos alguna clasificación eso pueda resultar discriminatorio para la universidad, que eso sería realmente muy perjudicial para la universidad, el país y los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. La segunda ponencia es Educación Superior de Calidad, los procesos de licenciamiento y acreditación, a cargo de Dante Córdoba. Dante tampoco requiere de presentación, pero puntualizo que fue miembro, que es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Consejo Nacional de Educación, desarrolla una serie de actividades en el ámbito empresarial y educativo, presidente del directorio de IBER, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Santillana y miembro del Consejo Directivo de CEDRO, ha sido miembro de la Comisión para el Acuerdo Nacional de la Educación, del Consejo Directivo del Foro Educativo, director de la Comisión Fulbright, presidente de los centros académicos de ADEX. Asimismo fue ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y ministro de Educación. Ha sido presidente de la empresa Gelisur. Fue miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación y ha sido distinguido con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Invito a Dante para hacer su ponencia. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que del sueño de universidades de rango mundial a que se ha referido Fabiola, ahora vamos a pasar a nuestra cruda y preocupante realidad peruana. A ver, se trata fundamentalmente de, más que hablar del proceso mismo, sino de hablar del licenciamiento y acreditación en nuestro país, qué está ocurriendo, cuáles son las preocupaciones centrales en torno a estos dos temas, ¿no? Sin embargo, también yo me afilio a lo que el rector de la Universidad de Huamanga hablaba de un poco ver cómo es que llegamos a esta situación y por qué el licenciamiento es la respuesta. ¿Es respuesta a qué el licenciamiento fundamentalmente? Entonces, eso lo primero que me indica es que ver que el licenciamiento y la acreditación son caras de una misma moneda, ¿no? Las dos herramientas, ¿verdad?, se complementan para lograr una permanente calidad, una mejora permanente calidad de la educación. Lo que incidimos mucho en este tema de la complementación del licenciamiento y la acreditación es que estas deben ser administradas en forma técnica e independiente. Es un tema central en este asunto. En esa medida, entonces, tenemos por un lado, como bien lo decía Fabiola, el licenciamiento que nos brinda, que establecen las condiciones básicas de calidad y nos habilitan para prestar servicios educativos, y por otro lado, la acreditación, que es la mejora continua de estos servicios. Sin embargo, quisiera señalar que a la fecha, lamentablemente, esta medalla tiene una cara, solo una cara, que es el licenciamiento.
ya que la acreditación que estaba a cargo de SINEACE está congelada en el tiempo, y había cuenta que hace 3 años y 4 meses ha sido declarada de organización y esta no concluye, como lo vamos a ver más adelante. En fin, entonces solamente unos 2-3 minutos para avanzar en el antecedente que antes del licenciamiento. O sea, ¿qué ocurrió en nuestro país? En nuestro país ocurrió un crecimiento explosivo, desordenado y descontrolado de universidades que todos conocemos, pero yo quisiera graficar este asunto con algunas cifras. Vean, en los 12 primeros años del siglo XXI, ¿no? Que implicó este crecimiento masificado, descontrolado, desordenado, es decir, de 2000 al 2012 se crearon 72 universidades, 22 públicas y 50 privadas. Es decir, se crearon 9 universidades más que en todo el siglo XX en el Perú. Aún más, para graficar más este asunto, el 22 de julio del 2012 se crearon 7 universidades. En un día se crearon 7 universidades. O sea, creo que solamente en Perú ocurre esto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que el incremento del acceso al sistema de educación como consecuencia de este crecimiento no significó necesariamente un mejoramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque se dio sin contar con mecanismos que permitan evaluar y asegurar la calidad en la prestación de servicios educativos. Lo que los peruanos queremos, y yo me filo a esta idea, no es más ni menos universidades. Queremos mejores universidades. Ante esta realidad, el Estado toma 2 acciones muy puntuales, ¿no? Una acción vinculada a la ley de moratoria de diciembre de 2012 y otra acción a la ley universitaria, que es en julio de 2014. ¿Qué significa esto? Con la ley de moratoria se establece, se prohíben la creación de más universidades y filiales, ¿no? Y por un periodo de 5 años, que justamente el 22 de diciembre de este año se cumplen los 5 años. Y aspiramos que el Congreso pueda renovar esta moratoria por no menos de 3 años. Queremos que, absuelto este tiempo, ya nuestro país o el sistema, las autoridades estarán en completa capacidad o habrán terminado de ordenar la vía institucional del sistema. Y el otro, la segunda acción fue la ley universitaria, ¿no? Del 2014, con lo cual, y esta ley es donde realmente aparece desarrollándose el licenciamiento y la acreditación. Como bien decía Fabiola también, refiriéndose a la ley universitaria, creo que la ley universitaria es el inicio finalmente de un proceso de reforma, ¿no? que ahora estamos viviendo. Pero sin embargo a la fecha hay consenso ya de que cualquier acción relacionada con la ley universitaria no pasa por su derogatoria, sino para mejorarla a la luz de la experiencia que se ha vivido en los últimos 3 años. Bien, tenemos entonces en la ley universitaria el licenciamiento, estableciendo las condiciones básicas de calidad con la SUNEDU, y la acreditación para una mejora continua. Veamos el tema del licenciamiento. En licenciamiento se han planteado varios temas y quiero aquí plantear en esta sala los temas que más o menos están en debate y que creo que son los cuales tenemos que seguir debatiendo y tomar una posición final. El primer tema es si efectivamente el licenciamiento debe ser definitivo o temporal, ¿no? Y renovable. Hay quienes afirman que el licenciamiento debe ser definitivo y tal como ocurre con las autorizaciones que se otorgan a otras actividades, ¿no? Entonces, en este caso se dice que se tendría que priorizar más bien una supervisión periódica y sistemática a fin de verificar si se cumplen o no estas condiciones básicas de calidad. En fin, eso de que las autorizaciones que se otorgan a otras actividades, yo tengo ciertas dudas. Yo creo que la educación es un sector diferente al comercio, diferente a la industria. El sector de educación tiene fundamentalmente un tema
de contenido social. Por tanto, no es fácil asimilarla o igualarla con otros sectores. Pero en este debate encontramos diferentes otros planteamientos, ¿no? El primero, hay un planteamiento que dice que exista, ok, ya tenemos el licenciamiento, pero que exista solo un segundo licenciamiento. Un segundo licenciamiento que ratifica entonces que la universidad sigue cumpliendo las condiciones básicas de calidad. Y este segundo licenciamiento ya sería definitivo, ¿no? Y en el futuro solo estaría sujeto a la supervisión de SUNEDU. Es un planteamiento que se escucha. Otro planteamiento es que las universidades que obtengan su licenciamiento y que dentro de un periodo de 5 años, a partir de su licenciamiento, se acrediten por un órgano acreditador, peruano o extranjero de reconocido prestigio y registrado en Perú, se considerará su licenciamiento como definitivo y quedará bajo la supervisión de la SUNEDU. Todo ello habida cuenta entonces que la acreditación promueve la mejora continua de la calidad de la educación que conlleva a la generación de un prestigio académico además. De manera que si ya tengo la acreditación, quienes postulan este asunto dicen qué sentido tiene de que me vuelvan a licenciar si ya estoy por encima de las condiciones, trabajando con estándares e indicadores por encima de las condiciones básicas, que es lo que a mí me está señalando la acreditación. Hay un tercer planteamiento que se plasmó en el proyecto de la ley de creación del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior aquí en Perú, que es el proyecto de la ley COPAES. Y ahí se decía, mientras una institución de educación superior mantenga su acreditación, la SUNEDU podría extender el tiempo de vigencia del licenciamiento por un plazo que considere conveniente. O sea, es otras alternativas. En fin, lo cierto es que la idea central aquí es que ronda en los ambientes de las universidades es pasar de un licenciamiento temporal y renovable con vigencia mínima de 6 años a una de carácter definitivo, pero bajo determinadas condiciones. Eso es, creo, hay una corriente de opinión muy fuerte en este sentido y que seguramente va a ser motivo de análisis y en el futuro de un mayor debate. Otra pregunta que salta aquí es si finalmente el licenciamiento garantiza la calidad educativa. Nosotros creemos que el licenciamiento, tanto institucional como de programas, solo es el primer paso. ¿El primer paso para qué? Para que las universidades públicas y privadas, así como institutos y escuelas de educación superior, ofrezcan la calidad educativa en tanto que cumplan las condiciones básicas de calidad. O sea, sí creo que debe mencionarse que estas condiciones básicas de calidad tienen que ser conducentes a asegurar más bien y mejorar la calidad en el tiempo. De manera que el licenciamiento per se, en mi opinión, no garantiza la calidad educativa, sino que la garantía real la tienen que ofrecer las propias universidades, los propios institutos y escuelas de educación superior. Lo que garantiza el licenciamiento, es decir, la SUNEDU en general, es una oferta de una educación superior universitaria que cumpla con las condiciones básicas de calidad. Eso, pero la garantía real, permanente, obviamente es de cada institución educativa. El otro tema central es si se debe distinguir el licenciamiento entre una universidad pública y privada. Aquí hay un tema realmente también de debate que está vinculado a las fortalezas y debilidades que tiene una universidad privada, así como la pública, digo. Realmente hay tienen un problema de financiamiento, hay un problema de infraestructura, de una marquesía de bienes, hay títulos de propiedad no registrados, pero esto es el Estado. O sea, esas limitaciones, la pregunta es si efectivamente deben ser tomadas en cuenta para seguir adelante con licenciamiento de las universidades públicas, o es una gran limitación. O sea, una de las debilidades, por ejemplo, de la universidad pública es no tener saneadas las propiedades de sus bienes inmuebles, por ejemplo, y eso constituye ahora un factor limitante para el licenciamiento mismo. Entonces, la pregunta entonces es si la SUNEDU debería readaptar, no para los efectos académicos, sino referidos a la infraestructura, para licenciar a las universidades públicas. Y si el Estado realmente debería
asumir un compromiso de financiamiento específico para posibilitar el licenciamiento de las universidades públicas. Y otro tema que también ronda en los pasillos de las universidades es si efectivamente es razonable y justa la metodología que aplica la SUNEDU para el otorgamiento del licenciamiento por un periodo de 6, 8 y 10 años. O sea, este es un tema complejo en verdad, y que, es decir, determinar el periodo de licencia institucional ubicando a las universidades en quintiles diferentes según el ranking CIR y utilizando las variables de producción científica e impacto normalizado es realmente válido para todas las universidades. Este es un tema que, en fin, es complejo y lo dejo ahí como para un poco pendiente para seguir discutiendo esto. Pero, en fin, lo que quiero señalar finalmente es que debido a los diversos y frecuentes comentarios críticos al proceso de licenciamiento en sí mismo, a veces como engorroso, complicado, ¿no?, etcétera, es necesario diferenciar entre el licenciamiento como concepto del proceso mismo del licenciamiento. O sea, las dificultades que se tenga en el proceso de licenciamiento en ningún caso debe invalidar el concepto en términos de lo imprescindible que es el licenciamiento en respuesta al deterioro de la calidad de la educación superior que sufrimos en los últimos 20 años. Paso rápidamente a ver el tema de la acreditación. El antecedente aquí es que la pregunta es ¿qué pasó con el CNACE?, ¿no? Y acá hay dos cosas asuntables. Creo que la ley de creación tuvo dos defectos. Hay un principio errado y una falla del modelo. El principio errado es que la ley señala como fin del sistema de acreditación asegurar los niveles básicos de calidad, y a pesar de que el objetivo de la acreditación va más allá del aseguramiento. Entonces, cuando se habla de asegurar los niveles básicos de calidad, creo que hay un principio errado de lo que es la acreditación. Y la falla del modelo es que creo que no funcionó esta autonomía de 3 órganos operadores, IPEVA, CONEACES y el CONEU. No, eso son entes que estuvieron desarticulados, y además la crisis mismo ya de la parte directiva precipitó la reorganización del CNACE. Se declara la ley universitaria de que luego en reorganización el CNACE, por tanto ya tenemos 3 años, 4 meses en reorganización y no se ha resuelto el tema. La ley universitaria lo que hizo fue crear un grupo de trabajo para que evalúe a CNACE y elabore un proyecto de ley y un consejo directivo al DOC. Este grupo de trabajo presentó un proyecto de ley al Ministerio. El gobierno de aquel entonces remitió al Congreso el proyecto, tuvo la opinión, un dictamen favorable de la Comisión de Educación, pero lamentablemente, terminado el gobierno de Humala, quedó en el archivo, no se presentó al Pleno para su discusión. Ahora, de lo que se trata ahora entonces es de redireccionar la acreditación en términos institucionales, en términos organizacionales y académicas. ¿Para qué? Para que forme parte de la política educativa de la educación superior, en el contexto de la actual reforma promovida justamente por la ley universitaria. Las virtudes del proyecto de COPAES era que enlazaba el licenciamiento con la acreditación, había un amarre permanente en este asunto. En todo caso, lo que aspiramos nosotros es que el desafío ahora es tener una institución acreditadora, tal como se planteaba en este proyecto del COPAES, con coherencia interna, viable, creíble, académicamente legítima y útil y educativa y socialmente. Voy a pasar rápidamente, porque el tiempo nos ganó, al rol promotor que debe tener el Estado en este asunto. El Perú requiere definitivamente una campaña agresiva para generar una cultura de evaluación orientada al mejoramiento continuo de la calidad. Nosotros consideramos en ese sentido que el Estado tiene que asumir el compromiso de alentar a las universidades a acreditarse en el nuevo organismo acreditador que esperamos sea creado pronto. Ahora bien, ¿qué pasa con la acreditación en los institutos y en las escuelas? Como decía Mario, por leyes no nos quedamos.
Ya la legislación está ordenada, ahí está, y la ley de institutos, hay un reglamento. Perfecto. Creo que ahí hay un tema central. La pregunta es, ahí tenemos la ley, el reglamento, en fin, pero el tema debatible, ¿cuál es? Me parece bien que tengamos esta herramienta legal para empezar el licenciamiento en institutos y escuelas de educación superior, pero yo observo lo siguiente. Es conveniente, encontramos en la ley, la aplicación del silencio administrativo positivo, aquí, es decir, si es que quien presenta su solicitud para licenciarse en un instituto, una escuela superior, y no lo atienden en 90 días, no es resuelto su expediente, se aplica el silencio administrativo positivo. Entonces, aquí hay un tema central. A ver, yo no sé, y aquí me perdonan ustedes, pero a veces nos ponemos rigurosos en lo que debemos y flexibles en lo que no debemos. Entonces, si dejamos esto al silencio, realmente, ¿qué está pasando? Estamos haciendo para no molestar, no perturbar al inversionista. O sea, que no te atienden en 90 días, abre tu instituto. Pero ¿qué ocurre con los estudiantes? ¿Por qué en este caso, o sea, nos preocupa no molestar al inversionista y nos olvidamos del riesgo con los estudiantes, que corren los estudiantes al abrirse una institución sin la garantía de que están cumpliendo con las opciones básicas de calidad? Este es un tema que realmente nos preocupa, porque el interés social es del estudiante, no es del inversionista. O sea, creo que aquí hay un tema que definitivamente tenemos que trabajar y repensarlo. Y finalmente, el licenciamiento temporario renovable, también acá hay por 5 años. O sea, de acuerdo a la ley, si por 5 años me van a dar mi licenciamiento y me renueva por 5 años más. Y aquí también debe amarrarse con por qué tenemos que pensar en un licenciamiento cada 5 años. Si este instituto, si esta escuela se acredita, pues bien, yo creo que ese es un tema que podría permitir, ¿no?, liberarlo de esta renovación si su acreditación es permanente. Creo que es un tema también que dejo para repensar y termino con lo siguiente. En todo caso, el Ministerio de Educación nos anuncia que van a licenciar en diciembre ya los primeros 5 institutos. A ver, termino con lo siguiente. Yo considero que así como educar por educar no tiene sentido, no, la cobertura sin calidad tampoco tiene sentido. No nos sirve para potenciar nuestro capital humano que nuestra sociedad requiere para posibilitar un salto cualitativo para un país desarrollado que todos ansiamos. Los peruanos aspiramos a que algún día podamos vivir no solo de nuestros recursos naturales, sino de nuestros recursos humanos. No es posible que seamos una sociedad que no valore el conocimiento. Por eso creo que el licenciamiento y la acreditación son herramientas indispensables para una universidad o educación superior capaz de responder a las exigencias de nuestro desarrollo. Y termino con 2 citas. Citando al Consejo Nacional de Educación en uno de sus pronunciamientos, cuando dice, la ley universitaria seguramente requiere ajustes y modificaciones a la luz de la experiencia en su implementación. Toda norma legal puede ser perfeccionada después de un debate informado y reflexivo que identifique la necesidad de introducir cambios que, estando por encima de intereses individuales o corporativos, tiendan a propiciar la concreción del derecho, en este caso, a una educación superior de calidad. Y termino con una cita de nuestro distinguido consejero doctor Efraín González de Olarte en una de sus exposiciones, cuando nos dijo lo siguiente: existe un fuerte consenso mundial en que el desarrollo humano y económico de los países está estrechamente relacionado con los niveles educativos promedio alcanzado por su población y sobre todo con la calidad educativa y de formación de los trabajadores de todos sus niveles. Por ello, ampliar sostenidamente el acceso y elevar los niveles educativos es una condición indispensable para el progreso civilizado y democrático. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Dante. Pasamos rápidamente a la ronda de preguntas. Nos quedan básicamente unos 10 minutos en realidad. Entonces, he dividido las preguntas en dos grupos, las que tienen que ver con los modelos de universidad, los que tienen que ver con licenciamiento de acreditación, y voy a tratar de agruparlas en una pregunta para cada uno, porque no va a darnos el tiempo para más. Las preguntas que tienen que ver con modelos universitarios están dando, digamos, todas circulan alrededor de los diferentes modelos que existen. Algunos los cuestionan, por ejemplo, el cuestionar si deberían o no existir universidades con fines de lucro, o si las universidades se comparan digamos, al sector comercial. Pero en todo caso, Fabiola, en realidad cada universidad al momento de crearse, al momento de tener una fundación, adopta una naturaleza jurídica, la define. Además, se plantea un proyecto institucional con una visión y una misión muy propias, a las cuales una buena universidad se compromete. Como lo mencionó Javier Botero en su exposición ahora en la mañana, no todas las universidades tienen que formar doctores. Algunas pueden dirigir su misión y destinar los recursos a la formación de competencias profesionales de este nuevo alumno que menciona Javier como el alumno que proviene de las clases medias emergentes, quizás el primero en la familia que va a la educación superior y que está buscando competitividad laboral. Pero al mismo tiempo se dice que la universidad que no investiga no es universidad. Entonces estamos en este debate de modelos universitarios. En tu opinión, en el Perú actualmente, y es una doble pregunta en realidad, en el Perú actualmente, los modelos que existen actualmente en el Perú están respondiendo o podrían responder a estas diferentes necesidades y requerimientos de los jóvenes y de la misma sociedad. Y dado que hay este debate sobre la investigación, en tu opinión, ¿qué políticas públicas serían las más adecuadas para asegurar que, atendiendo la necesidad de diferentes modelos universitarios, se garantice también una producción científica e intelectual de nuestro sistema universitario en su conjunto, que sea mucho mayor, de mejor calidad y con un uso mejor eficiente de recursos? Sí, bueno, es claro que hoy en día, en la situación en la que nos encontramos, las universidades no están respondiendo claramente al profesional que el país necesita. Están tratando, algunas fuertemente, en hacerlo, pero que hoy día sea una realidad, que todas las universidades están respondiendo al tipo de ciudadano profesional que requerimos en todos los ámbitos, no estamos en esa realidad. Lo positivo del viraje que hemos hecho de alguna manera, de unas universidades muy selectivas, donde había una gran demanda, una gran frustración de educación, es que hoy en día se ha ido satisfaciendo esa demanda y todavía tenemos más. Es verdad que creo que tenemos 1.200.000 de estudiantes universitarios y la demanda es mayor. Sin duda en otros países con menos habitantes hay más estudiantes universitarios, pero también es verdad que debemos reforzar los institutos y no mezclar ambos mundos, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Una universidad de muy baja calidad, de muy poco costo, que al final ha reemplazado a un buen instituto con una buena formación técnica. Pero creo que el camino es hacia que hemos entendido que esa es la realidad que tenemos y que los procesos de licenciamiento y de acreditación nos han hecho ser conscientes que las cosas no pueden ser más así, que tenemos que hacer una decisión, ser claros en la decisión que tomemos, qué tipo de universidad queremos, y dentro de esa misión y visión que se plantea cada universidad, hacerlo con calidad, porque hay dos instituciones que van a estar mirando si eso es o no verdad. Yo creo que eso es un gran avance. Ahora, para realmente tener esa universidad que necesitamos, yo creo que sí hay un acuerdo mayor y políticas que también se están encaminando hacia eso, porque recordemos que la ley universitaria ya reconoce que hay dos universidades que hay que apoyar y que de distintas maneras se está haciendo un esfuerzo por apoyarlas. Todavía no es suficiente, pero se están haciendo ya algunos esfuerzos como destinar, mirar principalmente qué fondos se están creando y destinarlos mayormente a esas universidades, por ejemplo. Pero creo que un camino que nos falta es ser bien honestos con nosotros mismos y con el país. O sea, al decir que tenemos una universidad que es masificada,
pero que no es de calidad, ahí hay algo que debemos resolver, ¿no? Y sabemos que tenemos ese tipo de situación. Entonces, creo que lo que he intentado decir, y me mantengo en ese raciocinio porque de alguna manera los otros países muestran que ese es un camino razonable, es tener una gran diversidad, porque hoy en día ya existen profesiones que las universidades no las estamos creando, ya hay profesiones para todo lo que es las tecnologías fundacionales disruptivas, como son la nube, el internet, el big data, el blockchain, y por supuesto todas las aplicaciones móviles interconectadas. Todos esos profesionales que tienen que entender la computación cuántica, la realidad aumentada y la realidad virtual, hoy no existen. Entonces necesitamos crear esos profesionales y los que vendrán. Entonces sí tenemos que tener variedad de universidades, una gran diversidad, inclusive combinadas con la internacionalización, con el mundo virtual, pero también tenemos que tener las universidades que desde hace 800 años demuestran que una universidad que no forma investigadores, que no tiene doctores, que no tiene profesores de calidad, estudiantes de calidad, que no selecciona, que no se vincula al sector privado, no es un país que no desarrolla sin ese tipo de universidades, ¿no? Entonces, la variedad, por supuesto que sí, pero como yo decía, un mínimo de universidades que hagan investigación, también, y universidades, a lo mejor hoy en día tenemos una vastedad de universidades que han decidido por una formación muy correcta y profesional, otras que han decidido por una formación muy vinculada directamente a la empresa, otras al mundo regional, otras a una empresa, a un sector empresarial. ¿Por qué no? Lo que tenemos es que ser realistas en eso, ¿no? Y hablar con la verdad, pero desde la política pública, yo sí, a riesgo de que me acusen de querer direccionar demasiado las cosas, yo sí siento que debemos saber también lo que necesitamos, qué profesionales necesitamos, qué universidades necesitamos, y abordar entonces las políticas para que eso sea una realidad, ¿no? Gracias, Fabiola. Yo creo que aquí la clave es la palabra diversidad, y creo que debemos entender que no existe un solo modelo, que el reto que tenemos como país es construir un sistema educativo que tenga espacio para universidades de clase mundial, que nos coloquen en el mundo. Coincido contigo, no tenemos suficientes, que estén inclusive intentándolo. Debemos tener universidades que resuelvan nuestros problemas de acceso a la educación de calidad a un costo razonable y que formen alumnos para el trabajo y para las necesidades del mercado laboral. Universidades de nicho que atiendan talentos como las artes, o digamos que de repente no tienen un retorno, pero hay gente que es un país que no tiene artistas, por ejemplo, es un país que tiene ciertas carencias. Entonces, creo que el reto acá es la diversidad, y el reto va a ser cómo logramos que los procesos de licenciamiento de acreditación puedan darse entendiendo que existen estas diversidades de modelos, y no pretendamos aplicar o ponerle un mismo zapato a todas. Entonces, la pregunta va para Dante, que también he tratado de recoger las preguntas. Hay algunas críticas al licenciamiento naturales aquí en las preguntas, y he tratado de resumirlo en lo siguiente. Dante, tengo entendido que las universidades en general están encontrando traslapes y duplicidades en los procesos de licenciamiento de acreditación, porque están algunas licenciándose y acreditándose al mismo tiempo. Incluso se ha mencionado que tal como está planteado actualmente, este licenciamiento permanente de acá a cierto tiempo, ha puesto o pondría un freno al impulso que requiere el sistema universitario para acreditarse ya tanto institucionalmente como programáticamente. Además, tú mismo has mencionado que el CINEAS está en reorganización hace más de 3 años. En tu opinión, ¿cómo podemos asegurar que cada uno de estos procesos necesarios, como tú lo has mencionado, cumpla el rol que le corresponde? ¿Cómo pueden las universidades compatibilizar las exigencias y las demandas que ambos procesos nos están exigiendo? Yo creo que son roles diferentes, ¿no? El licenciamiento, por un lado, con las condiciones básicas, y la acreditación por encima de estas condiciones básicas, por un lado. Aquí, lamentablemente, en nuestro país estamos, decíamos, con esta medalla con 2 caras, solo tenés una. Por tanto, en primer lugar, creo que lo que corresponde es que el gobierno
asuma de una vez por todas una responsabilidad frente a este tema de la acreditación y retome o el proyecto anterior o haga el suyo y envíe al Congreso una ley donde los peruanos podamos tener un organismo acreditador, ¿no? Que no lo tenemos. O sea, yo no entiendo cómo los peruanos tenemos que llamar al Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, tenemos que llamar a organizaciones chilenas y nosotros no tenemos la nuestra. O sea, eso es lo grave y ya pasan los años. Entonces, acá hay un reto y yo espero que el ministro Idel Wessler también va a tomar, y estoy seguro que así sucederá, va a tomar este asunto y pronto tendremos en debate nuestro órgano acreditador. Pero independientemente de eso, creo que son roles diferentes. El tema central es que, si bien es cierto, el licenciamiento por su trámite es perturbador, complicado, sin embargo, la realidad peruana nos muestra que es indispensable este licenciamiento. No hay forma de seguir avanzando en una política de aseguramiento en la calidad educativa si es que no tenemos claridad y seguridad en que hay condiciones básicas que se están cumpliendo. O sea, cierto, pero yo creo que tenemos que aceptar que esta es una etapa, tenemos que vivir una etapa de transición en este asunto, definitivamente. En esta etapa de transición que espero en el 2018 termine y todas estén licenciadas, en esa medida podamos, creo, tener un orden ya donde la acreditación juegue un rol de verdad, un rol que permita no solamente que las universidades asuman su responsabilidad frente a estándares mayores de las condiciones básicas, sino un asunto de que podamos decir que en nuestro país efectivamente las universidades han entrado finalmente a un nivel donde no pueda repetirse lo que ocurre en la educación básica, es decir, donde los sectores pudientes reciben una educación de mejor calidad y los sectores de menos recursos de menor calidad. Eso no puede ocurrir en la educación superior, que es lo que lamentablemente está ocurriendo, ¿no?, con universidades que se califican como más grandes, pero no necesariamente con la mayor calidad. Bueno, Dante, creo que aquí el reto es el siguiente. Avancemos rápidamente con el licenciamiento para no quedarnos atrás en la acreditación. No tenemos tiempo que perder. Nuestro sistema universitario, nuestro sistema educativo, en realidad educación superior, es un sistema que es crítico para el desarrollo del país, para la formación del capital humano. Y la acreditación es importantísima, no podemos dejar de ponerle impulso y debemos recuperar un poco el tiempo perdido. Breve reflexión final. Fabiola y Dante han profundizado dos temas críticos para el Proyecto Nacional de Educación, un proyecto que debe ser sostenible y de largo plazo, tal como lo mencionó César Guadalupe, y específicamente para educación superior. En el caso de Fabiola, nos ha señalado la necesidad de responder al desafío de una educación de clase mundial, pero que también el sistema educativo peruano responda a la diversidad de necesidades y requerimientos de los jóvenes y de nuestra sociedad con sus particularidades. La respuesta es dar un espacio a más de un modelo con mayor diversidad de oferta. Gracias, Fabiola, por tus propuestas que sin duda provocan un mayor debate. En el caso de Dante, la necesidad de manejar de manera adecuada, equilibrada y eficiente los sistemas de licenciamiento y acreditación, de tal manera que ambos sumen sinérgicamente a la mejora de la calidad de todo el sistema, potenciando a los mejores actores del sistema universitario y cerrando la brecha con los que no alcanzan los niveles esperados. Y pensar luego en quizás sumar un sistema de fomento y de promoción y de incentivo a la calidad, como lo mencionó Javier Botero. Les pido un fuerte aplauso para Fabiola y para Dante.